Mis queridos amigos, hoy vamos a hablar de los aspectos que se forman. Voy a tratar de revisar, a pedido de algunos, los aspectos difíciles, ¿no? Por ejemplo, el Sol con Saturno y los transpersonales como la Luna, y luego veré lo que ustedes me piden o sugieren. Entonces, este aspecto, acá tenemos el de la conjunción, pero también son igual de importantes la cuadratura como la oposición. Vamos a ver de qué va la cosa. Primero vamos a definir todo lo que tiene que ver con Saturno, que tiene que ver con disciplina, control, defensa, autoridad, miedos y el tiempo como un recurso. Y cuando le sumamos la parte del Sol, a todo esto le vamos a poner autoconocimiento, autodeterminación, autocontrol, autodefensa. Entonces, las personas con un aspecto Sol-Saturno siempre van a anhelar, a partir de la figura del Sol, sentirse importantes, obviamente. Pero, ¿qué me pasa con Saturno que limita toda esta situación? Muchas veces genera, como vamos a ver por diferentes situaciones, personas que sienten una identidad de inferioridad antes que bien conectada con esta energía del Sol, ¿no? De brillo, luz, calor y confianza. Entonces Saturno acá va a limitar todo lo que tiene que ver con eso, dando a la larga o a la corta, dependiendo de cuál es el resto del mapa y las experiencias vividas, sobre todo por las figuras de autoridad, que son representadas tanto por el Sol como por Saturno, tiende a dar un sentimiento de inferioridad. Entonces, el Sol siempre busca ser el centro de atención y sentirse el más importante del mundo. Y en este caso siempre vamos a empezar por el niño, la energía del Sol en los primeros años de la vida, que va a querer sentirse importante, sobre todo para la figura del padre, posiblemente. Pero ¿qué pasa si no logra este sentimiento de importancia? Ni siquiera la sensación, no llamar la atención del padre. Ahí comienza todo lo que tiene que ver con el proceso de la individualidad. Ahí empieza todo el desmedro en las tempranas edades de la persona y las huellas que van a dejar en el adulto. Entonces, si durante su infancia el padre de este tipo de niños u otros cuidadores, porque a veces, como pasa mucho con la energía Piscis, tiene que ver con abuelos, o serán tíos, o serán educadores a nivel escolar, por ejemplo, cuando quedan en internados. Entonces, si estos cuidadores tampoco fueron apreciados en su infancia, en su edad, esto es lo que van a proyectar en el niño. Entonces, hay un problema de valía tanto del uno como del otro que se está proyectando. Entonces, aparece una figura del padre que tiende a ser demasiado dominante. Entonces este adolescente que necesita en la adolescencia, esa edad tan crítica, ser reconocido, respetado y protegido, va a buscar ser esa figura de autoridad. Entonces el padre de estas figuras del Sol Saturno aparece como una figura pobre. En la edad de la rebeldía empezamos a cuestionar el papel del padre. Y obviamente si el Sol también es la primera referencia del padre, la autoridad, y está unido por aspectos tensos a Saturno, esa identidad paterna se va a ver cuestionada. Ahí empieza la debacle, ¿no? Ahí el menor o el adolescente empieza a buscar la formación de su propio carácter. Entonces aparece a partir de la figura paterna o del cuidador un fuerte control, una estrecha vigilancia sobre ese niño, y como decimos, si pasa en una edad de la rebeldía de la adolescencia, ahí surge el primer problema con la identidad y sobre todo con la figura del padre. Entonces, los aspectos entre el Sol y Saturno normalmente van a afectar a la identidad de la persona, a su brillo, a su lucimiento, a su seguridad y confianza. Entonces, el objetivo de este contacto, sobre todo en la conjunción, pero también los aspectos inarmónicos como cuadratura u oposición, llevan a la persona a tener que ser autodidacta en muchos campos de su vida, a formarse a sí mismo, formar esa identidad propia a través de todo el esfuerzo, la lucha, las privaciones y limitaciones
que muchas veces sugiere Saturno. Es un poco análogo, decimos, al Sol en la casa 12, que presenta este mismo tipo de sufrimiento. El tema de la lucha, tanto consciente o inconscientemente, por ser considerado, por ser notado. Necesita que los demás lo reconozcan, lo tengan en cuenta y sentirse útil, sentirse importante. Entonces, este tipo de personas a lo largo de la vida siempre van a buscar fama, gloria, reconocimiento. Ya saben que el Sol busca eso y Saturno, en analogía a la casa 10 y Capricornio, tiene mucha ansia de ambición y de reconocimiento a través del estatus. Entonces los dos van a perseguir ese reconocimiento, esa gloria, por necesidad, y lo van a hacer a través de esfuerzos externos, a través de su rol en la sociedad o su trabajo. Pensar en ellos como en algo especial, cosa que seguramente no se les permitió en la infancia o en la juventud, y entonces se encuentra bastante difícil llegar a ser visto, oído, escuchado, y esto obviamente va a traer sus propios trastornos como la reclusión o la timidez, por ejemplo, ¿no? Muchas veces, como decíamos entonces, estos jóvenes decepcionados por la figura de autoridad de su pasado, y sobre todo, como decimos, con los aspectos inarmónicos entre el Sol y Saturno, van a tener dificultades con todo tipo de autoridades. La persona desea conseguir una posición de autoridad, de responsabilidad, solo con el fin de ser considerado y sobre todo estimado. Intenta construir esa identidad realizando todas las situaciones o todos los trabajos que lo hagan sentir orgulloso, y sobre todo, a la manera de Saturno, algo tangible, algo concreto. Decimos que el aspecto entre el Sol y Saturno hace que la persona jamás se considere lo suficientemente buena, y sobre todo si se compara con otros, ¿no? Entonces, la persona Sol-Saturno nunca termina de sentirse satisfecho de sí mismo, nunca termina de alcanzar ese sentido de perfección, y en el mejor de los casos también todo el reconocimiento que consiga será a través de sus esfuerzos, lo cual le va a generar ese sentido de confianza e identidad, ¿no? No por el carisma, todo lo que pide el Sol por sí mismo, carisma, confianza, estima, valoración, sino a través de un esfuerzo, a través de las conquistas, sobre todo en el mundo material. En el mejor de los casos, aparece este reconocimiento a través del deber ser o el trabajo bien hecho. Y en el peor de los casos, la falta total de confianza también va a influir negativamente en la persona, y sentirse menos que los demás, ese espíritu de mediocridad, de inferioridad, que tenderá a desanimarlo, y ahí aparece el famoso ermitaño. Cuando las personas Sol-Saturno se muestran incapaces de reconocer básicamente todo este complejo, los miedos, la sensación de fracaso, ahí es donde más empiezan a limitar todo lo que tiene que ver con su vida público-social seguramente, ¿no? El Sol siempre nos invita a iluminar cualquier parte de la carta que toca, cualquier aspecto. En este caso, en el caso negativo sobre todo, va a tender a iluminar los miedos de Saturno. Y esto va a ser especialmente cierto si además esta conjunción cae en la casa 8, por ejemplo, ¿no? Que es la casa que habla básicamente de los miedos y las fobias que necesitamos trabajar y vencer. Entonces, las personas no pueden ignorar, porque esto puede traer terribles consecuencias en su psicología. Entonces, muchas veces luego, cuando son ellos padres, son los más controladores de sus hijos, porque están repitiendo esa experiencia del clan. A partir de lo que ellos sufrieron en su infancia, lo van a estar trayendo a su vida como de adultos, como padre, a través de sus hijos. Entonces, ese círculo vicioso que se forma, ¿no? Por un lado, esa experiencia de la autodeterminación
pero a veces de un modo tan desconfiado no le permite llegar a la persona a reconocerse lo bastantemente suficiente, y tampoco luego lo hará con el hijo por mucho esfuerzo que haga para encontrar la aceptación y la valía a partir de la mirada del padre o la autoridad o el poder. Pero muchas veces no solo pasa eso con el padre, sino que la madre también puede llegar a tomar esa figura y ser ella la que pone disciplina y de alguna manera, entre comillas, el castigo al hijo, ¿cierto? Cuando no son las cosas a su manera y lo que busca ella como sentido de perfección, ¿no? Entonces se vuelve una madre muy rígida, muy exigente, y seguramente también repite un esquema de lo que le ha pasado a ella en la vida. Entonces la persona, la criatura, empieza a mostrarse muy a la defensiva. Sentirse que no sirve para nada, y entonces son personas que empiezan a generar muchas exigencias en su vida y sienten que necesitan hacer el doble de lo que hacen los demás para ser notados o queridos. Entonces se vuelven muy serios, muy maduros, muchas veces más maduros que lo que la edad aparenta. Se ponen muy formales, ¿no? La forma empieza a tomar importancia acá, y sobre todo la sensación con la combinación Sol-Saturno es que nunca van a adquirir el beneficio o el éxito que esperan a corto plazo. Por eso aparece la palabra tiempo como un valor agregado a esta combinación. Entonces las personas con Sol-Saturno se toman demasiado en serio, y lo más gracioso es que muchas veces es lo contrario a las profesiones que eligen, ¿no? Es interesante ver muchas veces en la carta de los payasos o de las modelos también, donde Saturno que proyecta tomarse tan en serio, punto uno. Entonces el payaso se toma muy en serio el trabajo de hacer reír a los demás, pero en su vida personal son personas muy replegadas, muy serias y muy melancólicas, ¿no? Lo mismo decía la vida de la modelo, que todos los demás envidian por la belleza y todo. Sin embargo, Saturno está muy presente y muchas veces ligado al Sol, con la autodisciplina que necesitan generar para no solo el ámbito competencia que busca llegar a la cima, entonces se vuelve muy competitivo con respecto a los demás y a uno mismo, sino la estricta disciplina que impone la belleza, ¿no? Las dietas y los sacrificios, las obligaciones, las ausencias del hogar, trabajar mucho, como esas fotos de modelos con tapados de piel pero con bikini abajo en la cima de la montaña nevada. Bueno, tremendo, ¿no? El sacrificio que hacen cuando los demás piensan que la vida es fácil por ser bellos, por ejemplo, ¿no? Nada más lejano de eso. Y entonces decíamos, tanto los aspectos entre Sol y Saturno como la Luna y Saturno muchas veces hacen a la persona vivir la vida con mucha dificultad y sobre todo amoldarse a las situaciones y circunstancias, porque ya saben que otra cualidad de Saturno es la rigidez. Y entonces muchas veces, decíamos, se comportan como esos viejitos, ¿no? Lo que dice el espíritu viejo en un cuerpo joven. Y muchas veces lo vemos en las fotos, retratados fotos de bebés con caras muy adustas, muy serias, o personas jóvenes que se encanecen, tienen canas, o las arrugas precipitadas. Todo eso marca lo difícil que es para la persona sobrellevar su propia vida, ¿no? Así que bueno, tengamos compasión de las personas que tienen malos aspectos entre Sol y Saturno, pero son personas que vienen a grandes sacrificios para llegar también a grandes metas. Por cuanto el Sol busca la identidad reflejada al modo de Saturno, que es conquistar metas, y Saturno es un planeta social, por tanto son no solo metas personales, sino también muchas veces metas sociales, dejar una huella en el mundo, y vienen muy preparados para ello, a pesar del sacrificio que supone una tensión en la conjunción, en la cuadratura o en la oposición de Sol-Saturno. Viene simplemente a revelar la capacidad que la persona tiene, más allá de superar todo tipo de obstáculos y sus propios miedos.